Hola a todos. Bienvenidos al video sobre la famosa esquina de Candilito en Caracas. Como guía de este recorrido, estoy aquí para brindarles la mejor experiencia y responder cualquier pregunta que puedan tener. Espero que disfruten del recorrido y aprendan más sobre este icónico lugar de la ciudad. Empecemos. La esquina de Candilito, el precipicio de la ciudad. Estoy encantado de estar aquí, para presentarles la esquina de Candilito, una de las esquinas icónicas de Caracas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se llama así? Si visitas la capital, encontrarás que Caracas tiene muchos rincones con nombres peculiares y una gran historia. Algunos honran a personas influyentes durante la colonia y la independencia del país, otros tienen los nombres de plantas o árboles que crecieron en el lugar. También encontramos algunos con nombres de santos o leyendas. En la Caracas del siglo XIX, las calles eran iluminadas por candiles o faroles de vela al caer la noche. Esta esquina en particular recibió su nombre por esta práctica. Entonces, sin alumbrado público, un farol o un candil indicaban que la ciudad llegaba hasta ese lugar. A partir de allí, todo se volvía oscuro y tortuoso. La actual esquina de Candilito es quizás una de las más concurridas de la Candelaria. Ya en 1897 esta esquina llevaba este nombre. En la parroquia de Santa Rosalía existe una esquina del mismo nombre. La esquina de Candilito, en la parroquia de la Candelaria, fue uno de los límites de la antigua Caracas. 4 de sus puntas se encuentran en el nuevo límite trazado por la avenida Urdaneta, que separa la parte norte de la parroquia de la parte sur. Ha crecido de una ubicación en las afueras de la capital a uno de los lugares más concurridos de toda la comunidad. La Candelaria, una vez una región periférica, se encuentra entre las quebradas de Anauco y Catuche, completamente integrada al centro de la capital. Como ya lo dijimos en nuestro video sobre la esquina de Alcabala, que les dejo el enlace en la descripción, la parroquia de la Candelaria quedaba en la periferia de la ciudad. Justo detrás de la iglesia, había un precipicio que luego con la modernización de la ciudad desapareció. También se preguntarán aquellos que no lo conocen, ¿qué es un candil? Pues muy sencillo. Un candil es una lámpara portátil o fija que se utiliza para iluminar espacios en la oscuridad. Por lo general, tiene un recipiente de metal y vidrio que alberga una vela o una fuente de combustible como aceite o queroseno, y una mecha que se enciende para producir una llama. Los candiles se han utilizado desde la antigüedad como fuente de iluminación en lugares donde no hay electricidad o en situaciones de emergencia. Lugares de interés que pueden visitar cercanos a la esquina de Candilito. Cercanos a la esquina de Candilito en Caracas, se pueden visitar algunos lugares de interés como la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicada en la Plaza La Candelaria en esa misma esquina. La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria fue construida en 1708 en estilo neoclásico. Durante la fiesta anual de la Virgen de la Candelaria, la imagen de la Virgen es sacada en procesión por la parroquia, con una misa que es presidida por el arzobispo de Caracas. La iglesia es considerada un importante patrimonio cultural y religioso de la ciudad. La iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria en Caracas debe su nombre a la Virgen de la Candelaria, a quien está dedicada. La iglesia María Auxiliadora está ubicada al final de la avenida Urdaneta en sentido este. Esta iglesia fue construida en el año 1950 y es el resultado de la labor salesiana en Venezuela, la cual inició en el siglo XIX. Durante la década de los 50, los salesianos adquirieron el terreno donde hoy se encuentra la iglesia y con la ayuda de la congregación salesiana y los fieles, lograron construir una de las iglesias emblemáticas de Caracas. La zona de la Candelaria, se encuentran muchas tascas y restaurantes donde se puede disfrutar de la gastronomía española y en general, donde se encuentra la esquina de Candilito, es una parroquia histórica de Caracas con muchos edificios antiguos y calles aún conservan los rieles del viejo tranvía que vale la pena explorar. Un poco más retirado, se encuentran los Museos de Ciencias y Bellas Artes, ubicado a unos 10 minutos en vehículo. Los Museos de Ciencias y Bellas Artes ubicados a la entrada del Parque Los Caobos en Caracas, Venezuela, fueron inaugurados en el año 1875. Los mismos forman parte del complejo cultural que se encuentra en el parque, el cual cuenta con diversas actividades artísticas, deportivas y recreativas para la población. El Museo de Ciencias ofrece exposiciones interactivas y didácticas, enfocadas en temas como la física, la biología y la tecnología, con el objetivo de fomentar el aprendizaje y la curiosidad científica en niños y adultos.
Por otra parte, el Museo de Bellas Artes alberga obras de artistas nacionales e internacionales, con el fin de promover el arte contemporáneo en Venezuela y brindar un espacio para la exhibición y difusión de estas obras. También se encuentra la Quinta Anauco en la misma distancia. Fue construida en el siglo XVIII y funcionó originalmente como una hacienda productora de cacao. Posteriormente, durante el siglo XIX, fue transformada en una residencia y centro social de la alta sociedad caraqueña. La Quinta Anauco ha sido declarada como patrimonio histórico y actualmente funciona como museo y centro cultural. Luego de ver el video sobre la esquina de Candilito en Caracas, se puede concluir que esta es una zona con una rica historia y cultura, que ha pasado por muchos cambios a lo largo de los años pero que aún conserva parte de su esencia original. Es un lugar que ha sido testigo de momentos importantes en la historia de Venezuela y que hoy en día continúa siendo un punto de encuentro y referencia para quienes viven en la ciudad. Además, es una muestra de cómo la arquitectura y la infraestructura pueden ser transformadas y adaptarse a las necesidades y gustos de cada época. ¿Se me pasó algún dato de interés en este video? ¿Tienes alguna reseña que solo tú conozcas y la quieres compartir? ¿Conoces las esquinas cercanas a la esquina de Candilito y cuáles son? Vamos, anímate y comenta abajo lo que sabes. Gracias por ver mi video. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al crearlo. Si les gustó, no olviden darle me gusta y dejar su opinión en los comentarios. También pueden compartirlo con sus familiares y amigos para que ellos también puedan verlo. Si quieren estar al tanto de mis próximos videos, no olviden activar la campanita para recibir notificaciones. Y lo más importante, si aún no se han suscrito a mi canal, les invito a hacerlo, es completamente gratis y me ayudan a llegar a mi objetivo de 1000 suscriptores. Además, pueden seguirme por mis redes sociales para estar informados de mis nuevos videos. Hasta la próxima.